Lo que nos falta al peruano es mejorar nuestra autoestima y a eso va apuntando este proyecto y este retiro de la Corte. Nada bueno nos ha traído hasta la fecha y creo que no nos traerá nada bueno al final. Ley para la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por sesgo ideológico, su defensa de los derechos fundamentales se ha desvirtuado como órgano y como órgano supranacional ha sido capturado ideológicamente por ideas marxistas, habiéndose politizado, lo que ha desvirtuado su esencia jurisdiccional. En esta medida cabe preguntarnos cuánto hemos ganado con nuestra afiliación a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Hemos mejorado la calidad de la justicia? ¿Son útiles a la dignidad nacional los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que favorecen a los terroristas? ¿Obligan al Estado al pago de reparaciones, construcción de monumentos, pedido de disculpas y otras medidas en favor de los enemigos de la democracia? Se trata del caso increíblemente admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano, donde un terrorista del movimiento revolucionario Túpac Amaru, asesino, torturador y secuestrador de ciudadanos, reclama la violación de sus derechos humanos en condiciones de reclusión, en sus condiciones de reclusión, donde recibe un trato que nunca dio a las víctimas que un día secuestró. Y otro es la medida cautelar dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, quien reclama que el Estado le brinde las medidas de seguridad personal y familiar de las cuales goza en demasía en su condición de alto funcionario del Estado. Hasta donde tenemos conocimiento, cuenta con 17 efectivos policiales armados, camionetas, moto policial, más patrullaje a pie y motorizado en su domicilio. ¿Qué mayor condiciones de seguridad puede exigir este magistrado que no hace más que victimizarse y aferrarse al cargo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Quería simplemente preguntarle, por su intermedio, al almirante Montoya, él básicamente ha basado finalmente, digamos, la intención de denunciar a la convención porque existe un sesgo ideológico de izquierda. Entonces yo quisiera preguntarle si denunciaría a la convención si existiera un sesgo ideológico de derecha. Efectivamente tendríamos que analizar cuál es el costo-beneficio de estar dentro de este sistema, porque definitivamente hemos visto sentencias y sentencias que en muchos de los casos han perjudicado al Estado peruano, pero que inclusive han significado hasta ofensas al Estado peruano en cuanto se ha resuelto en algunos de los casos protegiendo derechos o supuestos derechos que tenían personas que han subvertido el orden en el país. Entonces, creo que hay que analizar, creo que estamos en otro momento de la coyuntura política. De repente lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero es mi opinión, es lo que pienso. No hablo a nombre de mi bancada, no soy vocera, lo digo a título personal. Creo que debemos ya de analizar si es que corresponde o no, por ejemplo, instaurar la pena de muerte en nuestro país para casos, por ejemplo, de violadores de bebés. ¿Cómo es que no rechazamos que la OEA y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos recibe dinero de empresas, ONGs y países que no son parte del continente americano para perseguir ideales políticos ideológicos? Entonces, eso es también un tema que tenemos que debatir juntamente con estos proyectos. Y me voy a permitir, Presidenta, cuando nos toque debatir, traer el detalle de todos esos ingresos económicos que recibe la OEA, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para ver cuál es el sesgo que aquí se mencionó, que justamente viene propiciado por estos aportes económicos que son bastante exorbitantes. En cuanto al proyecto en sí, yo lo que veo aquí es algo bastante lógico, ¿no? Este proyecto de retirarlo en la Corte lo discutimos en la bancada ya hace bastante tiempo y la primera acción que hicimos fue enviar una carta a la Presidenta en el mes de marzo de este año, febrero de este año, pidiéndole el retiro de la Corte. No tuvimos una respuesta positiva y de ahí el siguiente punto en la estrategia, después de un foro que hicimos al respecto, fue preparar un documento que obliga al Ejecutivo a contestar. Y ese es el efecto de este proyecto de ley. No alteramos nada de lo que está en el reglamento de la Corte para el retiro, vamos a cumplirlo al pie de la letra. Esto simplemente es una herramienta de presión al presidente para que dé respuesta y se pueda continuar después debatiendo cómo vamos a seguir avanzando para el retiro final.
Ahora, el tema de la Corte es serio, no es una cosa sencilla. El Estado peruano ha pagado más o menos 20 millones de dólares en reparaciones a terroristas. Eso no es justo para ningún Estado que se respete. Después, como se mencionó, la Corte está financiada por intereses europeos en su mayoría. Los países de Europa colaboran mucho con la Corte, además que las ONG europeas que también dan dinero a la Corte. ¿Qué beneficios quieren obtener ellos? No lo sabemos, pero definitivamente no son para nosotros. Entonces tenemos una Corte totalmente manipulable desde otro ángulo. Estados Unidos también aporta. Estados Unidos quiere manejar el mundo y también maneja esta Corte. Entonces estamos en desventaja. Lo que nos falta al peruano es mejorar nuestra autoestima. Y a eso va apuntando este proyecto y este retiro de la Corte. Nada bueno nos ha traído hasta la fecha y creo que no nos traerá nada bueno al final.